Muy buenas tardes, estamos en cuarto intermedio del programa del Colegio de Abogados por Somos Salta. Queríamos inaugurar este programa especialmente con la comisión, en realidad es con el taller de folclore del Colegio de Abogados. Está con nosotros una representante de lujo de ese taller, la doctora Alicia Dastres. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por visitarnos y muchas gracias por esta hermosa pieza de baile que se va a repetir en otro bloque, así que quédese en cuarto intermedio, no se vaya. Sí, bueno, tal cual, la coordinadora del taller de folclore, que es la doctora Claudia Narváez, junto con Marcos Moisés, quien la acompañaba en la danza, bueno, entusiasmar a todos los matriculados y a todo el público en general que quiera acercarse al taller de folclore los días sábados, de 11 a 13 en Sarmiento 308, ahí en la caja. Desmistificando que los abogados somos aburridos, que solamente hablamos de leyes, no. Tenemos también una vida y expresión artística también. Tal cual, bueno, la cultura transforma sociedades y la idea es, después de tanta tensión de la semana, distraerse, distenderse y también integrarse, ¿no? Generar algún espacio donde los abogados podamos, de alguna manera, relacionarnos desde otra manera y no hablar de derechos, porque sea por lo menos por horitas. Un sábado al mediodía, acérquese. ¿En dónde se tienen que acercar los colegas? Caja de Abogados, Sarmiento 308. Casi esquina Güemes. Exactamente. Muchas gracias, doctora. Vamos gracias a ustedes por la invitación. Van a volver a bailar. A disfrutar. También tienen que bailar en otra oportunidad. Y hoy no nos puede acompañar el doctor Gonzalo Guzmán Coraita. Le mandamos saludos, fuerzas a él y a su familia. Esperamos contar con él en el próximo programa. Me acompaña un amigo de la casa, el doctor Humberto Pedro Burgos Hijo. Muchas gracias, Pedro, por acompañar en este programa. Vamos a tener muchos invitados y también novedades concretamente del Colegio de Abogados, porque el Colegio de Abogados no solamente trabaja en Capital, sino también en el interior de Salta, ¿no es así? Muchas gracias por la invitación y le mandamos toda la fuerza necesaria a la familia de Gonzalo y a Gonzalo especialmente, ¿no? Por esta situación que están viviendo. Sí, vos sabés que la Escuela de la Abogacía tiene como objetivo principal dotar de las herramientas necesarias a los matriculados para ejercer su profesión, y hace mucho tiempo no llegábamos al interior y hemos concretado una actividad muy importante que es un posgrado de Derecho Procesal Penal en la ciudad de Orán. Y destacamos la colaboración de nuestra delegada, la doctora Nadia Romero, la señora jueza de la localidad, la doctora Toledo Zamora, quienes junto también al doctor Hernán Carrizo han concretado una actividad muy importante que va a durar todo el año hasta noviembre de este año, en el cual se trata todo lo que es la reforma del Código Procesal Penal y tiene destacados e invitados no solamente abogados litigantes de nuestro distrito, sino también juristas de ese distrito, como el doctor Reynoso, juez federal, el doctor Siriski, y también abogados litigantes como el doctor Pedro García Castiela y el doctor Teixeira, que también van a participar en ese curso de posgrado. Y también el Colegio de Abogados ha celebrado, ha sesionado en la ciudad de Tartagal el día de ayer y en la ciudad de Orán, para intercambiar opiniones con los matriculados y sin duda alguna corregir las situaciones en que puedan haber estado algunas falencias del colegio. Y bueno, hemos llevado adelante esta situación y fundamentalmente transmitirle a los colegas del interior que van a ser activos partícipes en los jurados para la designación de secretarios de juzgados, prosecretarios y secretarios de cámara, porque habitualmente lamentablemente, digamos, era una situación que estaba cubierta por la situación de la distancia de abogados del Distrito Centro. Cuando se vaya a elegir o haya un concurso para secretario de juzgado del interior, las personas que van a representar al Colegio de Abogados van a ser abogados matriculados de ese distrito. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Te invito a que te quedes en cuarto intermedio. Vamos a tener la visita del doctor Renato Ravivaldi y de la doctora Garros Martínez y también la doctora Mariana Catalano. Y al que le gusta el baile, quédese que vamos a tener otro baile más del taller de folclore. Vamos a un corte y ya volvemos con más cuarto intermedio.
Seguimos en cuarto intermedio. Vamos a dar inicio al segundo bloque, Pedro. Tenemos nuestro primer invitado, un lujo. Agradecemos muchísimo la presencia del doctor Renato Ravival de Cabanillas, quien antes de empezar la entrevista voy a hacer un pequeño recóndito de su extenso currículum. El doctor Renato Ravival de Cabanillas es doctor en Derecho de la Universidad de Navarra, profesor titular de Introducción al Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta, así que a todos los estudiantes, los alumnos, decimos que tomen nota, que esto va de cajón, como siempre decimos. Desde el año 2012 es académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Y en la faz laboral, en el año 1994 fue asesor en la Convención Nacional Constituyente. El año 1999 hasta el año 2009 trabajó como secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Secretaría de Derecho Tributario, Aduanero y Bancario, y desde el año 2009 es juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Doctor, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas noches, un saludo a ustedes, muy agradecido por haberme invitado. Bueno, el motivo de las invitaciones son varias, muchísimas, ¿no es cierto? Bien. Pero principalmente queremos empezar esta entrevista agradeciéndole, perdón, desde la Escuela de la Abogacía, ¿no es así, Pedro? Sí, te faltó dentro de los antecedentes del doctor, que ahora es docente invitado de la Escuela de la Abogacía, y estamos muy agradecidos por su participación en la clase especial del día de ayer junto al doctor Gabriel Chiván, que ha tenido gran convocatoria. En esa clase magistral se habló sobre el control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Doctor, ¿qué es el control de constitucionalidad? ¿Qué es el control de convencionalidad? ¿Y qué sucede cuando ambos controles, en cierta manera, desgraciadamente o no, chocan? En rigor, uno tendría que decir que el gran objetivo o la lucha por el derecho, para seguir las palabras de Yering, es tratar de darle la mayor cantidad de garantías al ciudadano, tratar de asegurar los derechos fundamentales de que el ciudadano es acreedor, tratar de que sean realidad. Desde ese punto de vista, el control de constitucionalidad y en los últimos años el control de convencionalidad obedecen al mismo fin, a ese objetivo que acabo de señalar. Con lo cual, en línea de principio, no debería haber controversia alguna. Cuando el constituyente de 1994, estamos celebrando los 20 años de la reforma de la Constitución, decidió otorgarle rango constitucional a un decálogo de tratados y de convenciones internacionales, tenía ese objetivo de venir a complementar la magna tarea que habían realizado los constituyentes de 1853 cuando garantizaron para todos los ciudadanos argentinos y los que quieran habitar el suelo de nuestra patria ese núcleo fundamental de derechos. Desde ese punto de vista, entonces, todas estas son medidas que van en esa línea y no deberían controvertir. Sucede, sin embargo, que en algunos casos puntuales, pero esto no es debido especialmente al control de convencionalidad, sucede, siempre ha sucedido y quizá termine sucediendo en algunos casos particulares, porque así es la naturaleza de la vida, puede haber una controversia, un choque entre derechos constitucionales y esa controversia que en línea de principio debería resolverse armonizando ambos derechos, no puede resolverse. Y cuando esto es así, entonces estamos ante lo que la teoría constitucional contemporánea denomina un caso trágico, una aporía. Si nosotros pensamos bien, cuando la Constitución, nuestra Constitución histórica, dice que había que armarse en defensa de la patria, una de las consecuencias era la pérdida de la vida. Así es. Con lo cual ahí ya había una cierta tragedia. Con lo cual esto no es nuevo. Y lo que hemos visto en algunos casos en donde, por diversas circunstancias, el derecho argentino o los tribunales llegan a una determinada conclusión, declaran la prescripción de ciertas causas, el justiciable que transitó la vía interamericana, la vía de la Convención Americana, y finalmente la Argentina resulta condenada por lo que podríamos denominar, para decirlo en término vulgar, una mala praxis judicial, entonces la Argentina tiene que revisar
ese caso. Y si ese caso ya ha alcanzado la entidad de cosa juzgada en el derecho interno, a la luz de la decisión de la Corte Interamericana, es decir, a la luz de la decisión de la Convención, vemos cómo la Convención derrota a la ley interna y ahí se produce una controversia, una tensión que en principio es excepcional, pero ha sucedido. Y esto ha generado algunos casos difíciles en donde hay mayorías y disidencias. Tan es así que el caso que cuenta el doctor, que lo contó en la clase, en la caja de abogados, recordamos que fue el día miércoles, se llama el fallo Espósito, ¿no es cierto? Recordamos que Espósito era un policía, ¿no es cierto?, en que estaba imputado por el crimen de Walter Bulacio. Walter Bulacio era un joven que había concurrido un recital de los Redonditos de Ricota ya en los años 90, ¿no es así? O de los 80, en los años 90. Y por un lado, ¿qué pasó con la investigación respecto a este crimen en Argentina? No prosperó. No prosperó. Y con lo cual el Espósito se vio beneficiado por la prescripción de la causa. Y la familia de Bulacio lo que hizo fue, al mismo tiempo mientras sucedía eso, fue recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exactamente. Primero la comisión, y luego la Corte. Así es. Es decir, la comisión judicializa el caso y la Corte condena a la Argentina. La Corte, esto es muy importante, condena al Estado argentino. Al Estado. Lo condena por el retardo en la justicia. Exactamente. Y bueno, ¿y qué entonces cuando...? Y ahí el problema se plantea en que como el condenado es la Argentina y en rigor el proceso que se inicia en el ámbito de la comisión y de la Corte no es un proceso de los clásicos que conocemos que está destinado a averiguar la verdad real de lo acontecido, sino que más bien lo que mide es la responsabilidad o no del Estado. Lo que sucede es que el señor Espósito no había podido defenderse, su voz no había podido ser escuchada. Entonces el efecto de la condena al Estado argentino impacta sobre Espósito, que no había podido decir lo que él hubiera entendido que correspondía que se diga para defender sus derechos. Con lo cual, lo que la Corte dice es: yo observo que aquí hay un déficit respecto de Espósito, pero al mismo tiempo tengo una obligación de reabrir la causa porque me lo manda la Corte Interamericana, cuya obligatoriedad cuando la Argentina es demandada y es parte en un caso resulta inexorable. De modo tal que ahí, en esa tensión entre derechos constitucionales, hay que dar la razón a uno de ellos, y ese dar la razón trae como consecuencia, indefectiblemente, no una disminución del otro derecho, sino directamente la abdicación. Esto es lo que se denomina, como decía, un caso trágico, porque hay muchos casos que son difíciles, pero los jueces logran armonizar y garantizar el contenido esencial, como se dice también, de cada uno de los derechos en juego. Este es el objetivo, pero a veces eso no se logra. Y bueno, siempre en la facultad, ya en la secundaria también inclusive, por la forma de graficar lo que era la constitucionalidad, si graficamos la pirámide, ¿no es cierto? La famosa pirámide en que poníamos en la cúspide de esa pirámide la Constitución, ¿no es así? Y todas las normas que se dicten deberán someterse, no contradecir, y seguir los lineamientos a la luz de la Constitución, ¿no es así? Ahora bien, a partir del 94, si es así, corríjame si no es así, ¿qué sucede con la Convención, ¿no es cierto?, con las declaraciones que se produzcan en base a las comisiones de derechos humanos y sus resoluciones? ¿Son norma? ¿Están a la par? ¿Están por encima? Entonces, habría que distinguir. En primer lugar, existen convenciones que tienen rango constitucional, con lo cual, respecto de esas convenciones, en tanto son constitución, no hay nada nuevo. Es decir, se trata de una norma constitucional, una más como cualquiera de las otras. Desde ese punto de vista, la convención viene a quedar subsumida en la Constitución. Eso por un lado. La segunda cuestión que usted señalaba es interesante, es sobre si algunos dictámenes, resoluciones, acuerdos, opiniones consultivas
tienen rango de sentencia y por tanto vinculan al Estado Nacional. Ese tema es altamente controvertido. La posición de la Corte, que no es clara, y esto es una de las cosas que yo traté de señalar a la luz del estudio de los distintos casos que se fueron planteando en la jurisprudencia de nuestro país en los últimos años, tiende a señalar en líneas generales que resulta solo vinculante para la República Argentina una decisión jurisdiccional de un tribunal internacional o interamericano. Una recomendación, un acta acuerdo, una opinión consultiva no tiene ese carácter. Solamente una decisión podría tenerlo, lo cual es muy importante porque, o tiene mucha trascendencia, porque decir eso está diciendo tanto como que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado de ser, en esos casos, suprema. ¿No es así? Hay otro tribunal que es más supremo que la Corte Suprema, y eso constituye una verdadera novedad dentro de esa pirámide a la que usted hacía referencia. Doctor, y particularmente en nuestro país, ¿qué otras especialidades del derecho, digamos, han creado esta situación de tensión? Recién hablábamos de un caso penal, si se quiere. No sé en qué otro ámbito del derecho ha ocurrido, no sé si derecho del trabajo y cuáles han sido los fallos más relevantes en ese sentido, que hayan motivado, digamos, una revisión judicial, como lo están planteando ahora. A mí me parece que los casos así de tragedia se han planteado por ahora en el ámbito del derecho penal. Tendería a pensar que va a haber alguna dificultad en el ámbito del derecho privado, si pensamos en el Estatuto del Embrión, el derecho a la vida, la cuestión vinculada con la interrupción del embarazo. Esos son temas que quizá puedan generar en el futuro algún tipo de controversia. En cuanto a la materia laboral que usted menciona, yo más bien diría que no, porque si usted ve los precedentes de la Corte, Aquino y otros más que han ido en esa línea, justamente se apoyan sobre lo que la propia Corte dice en una frase que a mí siempre me impactó mucho: el ritmo universal de los cambios, dicen. Y entonces van señalando todo el desarrollo de las convenciones internacionales, no de ahora, sino de principio del siglo, que van anunciando un ritmo universal al cual el derecho del trabajo debe adecuarse. Ahí entonces habría como un camino convergente más que un camino divergente. Y en mi caso, la última pregunta, ¿cuál es la condena en este caso al Estado argentino? Esa es una muy buena pregunta, porque como usted sabe, el derecho internacional público no tiene la posibilidad de compeler, no hay una fuerza pública que torne ejecutiva una sentencia de ese carácter. Y entonces yo, una de las cosas que señalaba en la reunión de ayer es que la Corte Interamericana declaró la inconvencionalidad de las leyes de amnistía en orden a ventilar o a que se exhumen y se conozcan graves delitos de lesa humanidad en Uruguay y en Brasil, y las Cortes Supremas de esos estados mantuvieron la constitucionalidad de esas decisiones. Es decir, ignoraron el dictum de la Corte Interamericana. Por el contrario, la Argentina, en estos casos que mencionaba, Expósito, Derecho, etcétera, se hizo eco de la decisión de la Corte Interamericana y la siguió. ¿Qué pasa? Y no le pasó nada a Uruguay y a Brasil. Es decir, es un tema, me parece que es la vieja asignatura pendiente del derecho internacional público, pero ahí yo creo que tiene mucho que ver el carácter moral del derecho y el necesario acatamiento a decisiones más justas. Doctor, seguimos tratando este tema de convencionalidad, constitucionalidad, porque los jueces en el sistema argentino del control de constitucionalidad es difuso, ¿no es así? Quiere decir que todos los jueces en Argentina tienen el deber de velar por la Constitución y velar que la Constitución se aplique. Ahora bien, en respecto a la convencionalidad, también tienen el mismo tipo de control, ¿no es así? También, en ese sentido no hay diferencia, y la Corte Interamericana
por ejemplo, en el caso Almonacid contra la República de Chile, ha señalado que todos los jueces tienen el deber de efectuar el denominado control de oficio de convencionalidad. Ustedes saben que esta discusión, si se podía o no efectuar el control de oficio de constitucionalidad, fue largamente debatida y finalmente la Corte se fue decantando, no sin muchas ambivalencias, en favor de la tesis del control de oficio de constitucionalidad o de convencionalidad, con sustento básicamente en el principio de iura novit curia. Si yo advierto que aquí hay una clara inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una norma, yo no la puedo soslayar más allá de que las partes no me la hayan invocado. Entonces, desde ese punto de vista no hay demasiadas diferencias. Y respecto a los tipos de sistema de control constitucionalidad, ¿usted cree, en su opinión, ¿no?, cuál es más acertado? ¿Un control difuso, ¿no es cierto?, un control concentrado? Como es, por ejemplo, en Colombia, tengo entendido, en el sistema europeo también, en España. Existen tribunales constitucionales en que si uno quiere plantear la inconstitucionalidad de una norma, tiene que ir a ese tribunal que es el que va a resolver. Y también acá, en el sistema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está contemplado el doble régimen. Es decir, que puede estar el clásico sistema difuso, o si no, se le puede plantear directamente al Superior Tribunal de la Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acerca de la constitucionalidad o no de una determinada norma. Lo mismo pasa en Brasil. A mí me parece que no son cuestiones relevantes o sustanciales. Yo más bien soy partidario de nuestro clásico sistema de la Judicial Review, porque me parece que le pone al juez, a todo juez, desde el más humilde al más importante, le da esa arma maravillosa, que es la única que tiene teóricamente el Poder Judicial, tal como se diseñó en el esquema americano, ¿no? El legislativo tenía la bolsa, el ejecutivo tenía la espada, ¿y qué tenía el judicial? Se decía en el Federalista, y tenía la Judicial Review, es decir, la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma, y eso vale para cualquier magistrado. Entonces yo creo que si eso se utiliza con prudencia, lo que los norteamericanos denominaron el famoso self-restraint, la autorrestricción, yo creo que ahí estamos en un adecuado equilibrio virtuoso respecto del funcionamiento de las instituciones. Doctor, y desde el punto de vista práctico, un abogado de Salta, que como en el caso Expósito, ¿no?, que emite sentencia la Corte Suprema, desde el punto de vista práctico, ¿cómo es el trámite y el procedimiento para llegar al tribunal que podría rever esa decisión? Complejo, oneroso, difícil, porque el sistema interamericano no es un sistema que esté previsto para los particulares. Entonces, los particulares lo que hacen es que presentan la denuncia en Washington ante la Comisión Interamericana, normalmente a través de algunos organismos u organizaciones que le hacen el trabajo, y ahí se plantea esta reunión o esta primera audiencia en donde se convoca al Estado demandado, que todavía no tiene ese carácter, con el objeto de ver si se pueden acercar o no las posiciones. Si se logra acercar las posiciones, entonces se firma un acuerdo que cumplirá lo que allí se determine. Si no hay ningún tipo de entendimiento, entonces la comisión tiene la potestad, pero no está tampoco vinculado, no está obligado, tiene la potestad de llevarlo al caso a la Corte, de judicializarlo. De modo que el sistema es engorroso. Bueno, doctor, lo traigo un poco más acá, ¿no es cierto? Lo traigo a la calle España, esquina de Anfunes, donde funciona el Poder Judicial, el Poder Federal de Justicia en Salta. Vamos a hablar de distintos temas. Empecemos con el microtráfico. A partir del año pasado, de este año. Primero de enero. Claro, el 1 de enero de 2014, las causas de microtráfico pasaron a la justicia provincial. Hablamos con el juez Medina y nos dijo que sintió buena hora la descomprensión en estas causas, que pueden trabajar ya más tranquilo en otras causas.
¿Esta descompresión llegó ya a la Cámara? Todavía no. Todavía no. Esperemos que llegue. Según nuestros cálculos, creeríamos que para julio-agosto vamos a estar sintiendo el mismo efecto que han tenido los juzgados de primera instancia, según nos informan ellos, que es que ha habido una merma del orden del 50% de las causas por tráfico de estupefacientes. Y la última pregunta que le hago respecto a la semana pasada comentábamos los fallos, un fallo en el que la Corte también sacó una acordada en la que remitía las causas que se apelaban de la justicia previsional, no iban a apelar, no sé si en el caso que llegue a apelar, no iban a ir a la Cámara Federal, a la Cámara de la Previsión Social, sino que cada provincia iba a tener que resolver. Nuevamente, ¿están preparados para este nuevo reto? No nos queda más remedio que prepararnos, pero como ve, nunca podemos tomarnos vacaciones. Pensamos que hay menos causas de microtráfico, pero ya llegan un volumen muy importante de causas sobre materia de la seguridad social. Nosotros normalmente en los últimos años hemos venido dictando alrededor de 1.500, 1.600 causas en nuestra competencia múltiple y se estima que estaríamos dictando más o menos unas 3.000 en materia de seguridad social. Es decir que esto representaría un aumento del 200% de nuestra carga de trabajo. ¿Y con el mismo equipo de trabajo o el mismo personal? Entendemos que debería el Estado Nacional proveer a las cámaras del interior de medios con el objeto de paliar esta situación. Todavía no hemos tenido al respecto ninguna información, pero hay reuniones del máximo nivel que se van a llevar a cabo en los próximos días, con lo cual yo estimo que ahí vamos a empezar a tener algunas respuestas. Sí, con respecto a un tema que desde hace mucho tiempo ha preocupado a toda la comunidad y obviamente el Estado Nacional lo ha tomado como un objetivo, digamos, de política de Estado, las causas de lesa humanidad, ¿en qué estado se encuentran en trámite actualmente? Se ha avanzado muchísimo en eso. La Cámara Federal, de acuerdo con las estadísticas, ha dictado un número importantísimo de causas, más o menos en promedio estamos dictando una causa cada 2 días hábiles, es decir que el trabajo ha sido ingente. Esto se ha visto en los tribunales orales, tanto de Salta como de Jujuy, que ya han llevado adelante diversos juicios y tienen otros en camino. Y también en cuanto a las características de estos juicios, en un primer momento se había juzgado a las cabezas principales, ahora ya se está procediendo a los grupos intermedios e inferiores que hubieran tenido alguna responsabilidad, con lo cual en ese aspecto me parece que se ha trabajado mucho y bien. Al mismo tiempo, la Cámara Federal me parece que en una actitud inédita, no creo que haya habido otra que tuviese, no creo que hubieran habido antecedentes homologables, hemos procedido a una ordenación completa de nuestro archivo y hemos detectado allí alrededor de unas 500 causas desde el año 1950 en adelante hasta el 90, que le hemos denominado causas de contenido de violencia político y social, que de alguna manera anticipan la tragedia posterior y me parece que son interesantes no solo desde el punto de vista judicial, sino también desde el punto de vista sociológico, histórico, político, y están a disposición de toda la sociedad. Nosotros hemos hecho copias y la hemos enviado a la Corte Suprema y el presidente de la Corte ha publicado algunos de estos ejemplos en un lugar especial que hay en la Corte destinado a este aspecto. Así que también hemos contribuido desde ese punto de vista no solo a la faz propiamente judicial, sino con este alcance mayor que me parece que es importante a los efectos de conocer nuestro pasado. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo, fue una entrevista extensa pero necesaria, tenemos muchos temas para tratar, le agradecemos muchísimo la visita, también la participación en la Escuela de Abogacía, estamos muy agradecidos y recordamos a todos aquellos que quieran escuchar al doctor
va a estar presentando, va a estar disertando, perdón, la semana del 22 de mayo, 22, 23, inclusive creo que 24 de mayo en la Universidad Católica de Salta, va a haber unas jornadas de Derecho Constitucional en donde va a estar usted también. Así que bueno, le agradecemos muchísimo y hacemos un pequeño corte y volvemos con más Cuarto Intermedio por Somos Salta. Seguimos en Cuarto Intermedio, inauguramos el tercer bloque, tenemos unas nuevas invitadas, perdón. Tenemos a la doctora Mariana Catalano y a la doctora María Cristina Garros Martínez. Muy buenas tardes, doctoras, muchísimas gracias por venir a este programa. También la invitación tiene varios motivos. Quisiéramos empezar por el derecho ambiental, ya que la doctora Garros es la directora del Instituto de Derecho Ambiental y de Sustentabilidad de la Universidad Católica de Salta. Sí, así es, efectivamente. ¿En qué se encuentra? También y la doctora también participa, es miembro de esto. Sí. ¿Cómo llegan al derecho ambiental? ¿Por inquietudes profesionales? ¿Por bueno, un caso en particular? No. Yo ingreso a partir de un posgrado que hace muchos años hizo la Universidad Católica, que creo que es el primer posgrado que hubo de ambiental acá, que se dictaba en la Escuela de Negocios. Porque en aquella época yo estaba en el Tribunal de Cuentas y estábamos haciendo algunas auditorías en obras públicas y surgió ahí todo el tema ambiental. Entonces hicimos un convenio, me recuerdan aquella oportunidad del Tribunal de Cuentas con la universidad y un grupo de profesionales hicimos aquel posgrado. En tiempos en donde recién se comenzaba a hablar, donde todavía no habían mayormente causas judicializadas, donde no estaba la reforma de la Constitución y todo esto que, bueno, viene a incorporar, digamos, con el nombre de derecho ambiental, porque el derecho ambiental desde la época de los romanos, cuando estaba con el tema de los desagües, los muros divisorios y todo esto, está. Incluso el derecho de la salud también, de alguna manera está, pero digamos como un derecho, quizás casi ni podemos decir ni autónomo, porque atraviesa todas las ramas del derecho, incluso desde el constitucional que ustedes estaban hablando recién, está esto, pero estudiarlo académicamente como un derecho autónomo relativamente hace poco, ¿no? Mariana, sí, hace poco. Sí. La verdad que desde el año 94, desde la reforma, el crecimiento del derecho ambiental ha sido exponencial. De hecho, a partir de la reforma del 94 comenzaron a dictarse una serie de leyes de presupuestos mínimos. Hoy en día tenemos 8, tenemos vasta legislación, vasta jurisprudencia y bueno, es un derecho emergente, es un derecho nuevo. Así que está en plena eclosión, digamos. ¿Cuál ha sido el tema que ha motivado el estudio del derecho ambiental en la Argentina? ¿Cuál ha sido la bisagra que ha llevado a todos los juristas de la Argentina a plantear desde la óptica del derecho ambiental el reconocimiento y declaración de nuevos derechos, ¿no? Bueno, el tema de los tratados internacionales en primer lugar, las declaraciones de las Naciones Unidas, y después han habido hechos concretos de contaminaciones, sobre todo en temas de empresas petroleras, en temas de agua, que se lo ha vinculado mucho al derecho ambiental con el derecho a la salud, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo creo que es lo que se empezaba a trabajar. Y si bien Mariana dice, y tiene razón, de que a partir de la última reforma constitucional de la Constitución de la Nación, pero ya las provincias habían, por ejemplo, en nuestra provincia de Salta, se había incluido el tema de los derechos difusos, ¿no? Que muchos, incluso de los abogados jóvenes y todos, nosotros estábamos acostumbrados a hablar de los derechos concretos de uno y de otro, incluso en el litigio, ¿no? En cambio de estos derechos difusos aparecían los derechos colectivos, que no pertenecen a nadie en particular. Claro, pero los llamaba así la Constitución provincial, ¿no? Derechos difusos. Pero de empezar a aplicarse incluso la reforma constitucional demoró bastante. Porque ni los jueces estaban preparados, ni los abogados estábamos preparados para el litigio, porque se alteran varias normas procesales que eran bastante rígidas, respetadas por todos en el proceso, y el derecho ambiental viene a generar otra forma de proceso, otros principios, otros paradigmas. Entonces, hasta el día de hoy, ¿no? Porque todavía cuesta que algunos jueces acepten desde la competencia,
que tuvo que salir un fallo para clarificar eso, de quiénes son los legitimados, o sea, quiénes pueden accionar, quiénes pueden reclamar. Todos han sido temas que han generado mucho debate doctrinario y en la jurisprudencia, muchos fallos contradictorios, hasta que yo creo que ahora recién se está encauzando, y más aún con la oficina esta que ha creado la Corte Suprema, creo que con la idea de quizás no dictar normas, porque la Corte no está para dictar normas a través de las oficinas, sino quizás crear jurisprudencia a través de sus fallos, y las normas ya sabemos que la dicta en todo caso el Congreso, pero sí tratar de eso me ha parecido interpretar del discurso del presidente, de hacer una mayor capacitación, una mayor comprensión y unidad en los criterios, para que no hayan en los jueces tantos criterios diferentes cuando los principios son únicos, ¿no? Doctora Catalano, justamente la doctora mencionó la Oficina de Justicia Ambiental, que a principio de año lo creó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿En qué consiste esta oficina? ¿Cuáles son las funciones que tiene? Bueno, justamente como decía Cristina, la oficina tiene por fin no tanto intervenir en casos concretos, sino más bien una tarea de difusión, de capacitación, de investigación y sobre todo en materia, de manera mancomunada con los organismos internacionales y con los otros organismos del Estado. Los grandes casos de la Corte, los leading cases de la Corte, como el caso Mendoza, que es del año 2008, han tenido una gran difusión. No obstante, lo que decía Cristina, cuesta un poco por ahí a los jueces en las distintas jurisdicciones y en soledad animarse a adaptar el proceso a la nueva fisonomía que tiene la cuestión ambiental, donde el principio de congruencia se relativiza, donde el juez puede disponer cautelares aún sin pedido de parte, es decir, toda esta mecánica del proceso ambiental requiere una mayor valentía del juez y hace falta capacitar justamente no solamente a la sociedad sino también a los jueces para que se animen, para que le pierdan el miedo y para que lleguen a sentencias ambientales sustentables. Y ahí en la propia acordada que crea la Oficina de Justicia Ambiental, la Corte se hace cargo de toda su actividad docente, porque en esta materia, digamos, los fallos han sido verdaderamente muy seguidos y han sido incluso reconocidos internacionalmente. El caso Mendoza por el Riachuelo es, digamos, alabado. Recordamos a los clientes que el fallo Mendoza no es de la provincia de Mendoza, sino que es de una vecina. Mendoza, Beatriz y otros. Que era una vecina que ante la contaminación de la cuenca del Riachuelo por parte de las empresas que tiraban sus recursos. 40 empresas. 40 empresas tiraban todos los desechos industriales, lo vertían sobre la cuenca del Riachuelo. ¿Qué es lo que dice la Corte? ¿Limita, no es así? Bueno, ahí la Corte hace como... la Corte a partir de Mendoza comienza a ocuparse no solamente de hacer una linda sentencia, una sentencia que declare derechos, sino de ocuparse de la ejecución. Lo que hace la Corte de Mendoza es decir, todo lo que tenga que ver con los perjuicios individuales baja a la justicia, a la justicia civil, porque no es, digamos, no es metida de esta Corte. Esta Corte se va a ocupar de lo que tiene que ver con el perjuicio colectivo al ambiente en general. Y a partir de ahí empieza a diseñar toda una estrategia para el cumplimiento de la sentencia. Entonces establece que tienen que cumplirse ciertos planes, es decir, condena a los varios municipios que están involucrados del Estado Nacional a cumplir un plan de recomposición con metas inmediatas y metas a largo plazo, y después establece un sistema muy interesante de controles recíprocos, porque de nada sirve que yo disponga que es responsabilidad del Estado Nacional y de los municipios si después no lo logro cumplir, no lo logro ejecutar. Entonces establece un plan, le establece la obligación de cumplir un plan y que el control va a estar a cargo del defensor del pueblo y de la ciudadanía. Entonces ven ustedes cómo la Corte empieza a interesarse por estructurar esquemas que hagan posible el cumplimiento de la sentencia. ¿Te parece, Pedro, que hagamos una pequeña pausa y vamos con un bloque más en corte intermedio? Le invitamos a las doctoras que sigan acá. Vamos a seguir hablando no solamente de derecho ambiental, sino también de la independencia del Poder Judicial y también de la función y la participación de la mujer en la justicia salteña sobre todo. Vamos a un pequeño corte y volvemos con más cuarto intermedio. Cuarto bloque de cuarto intermedio, seguimos adelante por Somos Salta. Recordamos la vía de comunicación, Pedro, el celular, si nos quiere mandar un mensaje de texto, al 155 92 82 53. También nos pueden seguir en Twitter a nuestra cuenta que es @cuartoINT, sale en el zócalo de la pantalla. También nos pueden buscar en Facebook,
en cuarto intermedio, y si se pierde este programa o lo quiere volver a ver o quiere ver antiguos programas, lo puede hacer en nuestro canal de YouTube. El Colegio de Abogados tiene un canal de YouTube, lo puede ver una y otra vez. Así que a los estudiantes de Derecho que tienen que estudiar ambiental, este programa le viene bárbaro. ¿Tenías una pregunta, Pedro? Sin duda alguna, cuando hablamos de alguna violación o alguna situación donde se produce digamos, un avasallamiento de los derechos de las personas en general, de la vida, de la salud, de lo que hablábamos, puede haber una acción o una omisión de algún funcionario público. Y en ese sentido hay un fallo muy conocido que sucedió en la ciudad de Concepción del Tucumán, y quería que nos comente sobre ese fallo. Bueno, la verdad que es un fallo sumamente valiente, vigoroso, del Tribunal Oral de Tucumán, que condena, es una de las primeras condenas que yo he registrado analizando la jurisprudencia, a un intendente a pena de prisión, nada más y nada menos de 1 año en suspenso, por la contaminación por residuos hospitalarios. La verdad que se estaban vertiendo residuos hospitalarios en un basural a cielo abierto al lado de un río, el río Gastona. Entonces se determinó en la instrucción que verdaderamente contaminaba y exponía la salud de toda la población. Y la verdad que la sentencia me pareció muy valiente, porque es la primera vez que realmente se logra, una de las primeras veces que se logra una condena penal. Por supuesto que fue en ejecución condicional, porque es un funcionario público que tampoco es un delincuente raso, era la primera vez y no tenía antecedentes, pero le ordenan hacer trabajo comunitario en el mismo hospital, el hospital que disponía de los residuos hospitalarios, con relación a estos desechos, y también a cursar una maestría ambiental que se estaba dictando en la Universidad Nacional de Tucumán. La verdad que me parece fuerte, me parece importante. Los jefes comunales no deben descuidarse de la importancia de la contaminación que se genera no solamente con los desechos, los residuos domiciliarios, sino con los hospitalarios, que digamos son inevitables y son altamente tóxicos, y bueno, y desecharlo al lado de un curso de agua, digamos, gravísimo. Doctora Garros, y hablando de la comuna salteña, tenemos el río Arenales, que hemos tenido acá un programa con la Fundación Red Sol, que nos mostraron imágenes de la contaminación que existe. Tenemos también las antenas de celulares, que es una gran discusión. Y también tenemos el edificio. De las antenas hay fallos del juez federal. Hay 2 fallos en relación a las antenas de Güemes. Sí. Recientes. Bueno, sí. ¿Cree que empiece por esos fallos o quiere que charlemos respecto al proyecto que está por presentar el Instituto en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta? Yo un poco para seguir comentando del fallo que señalaba Mariana, la importancia en el tema del derecho ambiental es que en ello se involucra no solo el que contamina, que puede ser un privado, puede ser una empresa, puede ser una persona, puede ser el Estado, como podría ser un caso de un hospital, pero mucha responsabilidad tiene también el tema del control. Yo creo que es fundamental, el tema del control por parte del Estado, porque normativas, como bien señaló la doctora, hay mucha y muy buena en la Argentina, a nivel nacional e incluso nosotros a nivel provincial también. Pero los temas son que muchas veces los grandes contaminantes son las grandes empresas. Entonces, acá es donde entra muchas veces a funcionar o el desconocimiento del derecho por muchos funcionarios o el tema de la corrupción. Esto es un tema que hay que plantearlo, hay que señalarlo y hay que combatirlo. Entonces ustedes como colegio han estado señalando muchas veces estos temas, y también hay una ley internacional, tratados por la corrupción, que el país también se ha adherido. Y entonces ahí es donde tenemos que ver, porque a mí me preocupa mucho cuando decimos que ha dicho la justicia, pero no deberían llegar tantos casos a la justicia si realmente los controles funcionaran. Entonces, ¿por qué llegan a la justicia? Porque todos esos pasos anteriores que debieron cumplirse, que muchas veces están bien reglamentados, algunos no tanto, pero hay mucho derecho donde verse, ya hay jurisprudencia a esta altura, de dónde guiarse, qué es lo que se debe hacer, y sin embargo siguen llegando casos a la justicia. Y lo peor de todo, en el caso de nuestra provincia, es que tienen la posibilidad de llegar por vía de amparo. Y ustedes saben que por nuestra Constitución, ante cualquier juez se presenta el amparo. Entonces muchas veces los jueces no están preparados, un juez de quiebra que se les vaya a presentar un amparo ambiental, un juez laboral. Entonces
se generan problemas. Y muchas veces también hay confusiones, los jueces llaman a las partes para ver de llegar a un arreglo o algo, y se confunde ahí esa audiencia con la audiencia que las leyes prevén, que son las audiencias públicas que están previstas en algunas normativas. Entonces, sería bueno que se incentivara, así como se ha preocupado la Corte Suprema en capacitar a los jueces, también en capacitar a los funcionarios. Totalmente. Para que no tuviera que llegar a la justicia estos casos, porque cuando llegan a la justicia muchas veces el daño ya está ocasionado, y el daño ambiental es muy difícil de reparar, y casi nunca se repara totalmente, y con una indemnización no soluciona el daño que ha ocasionado muchas veces. Sí. ¿No? Ahí quería agregar que además este fallo de Concepción y las últimas tendencias apuntan a responsabilizar al funcionario en su rol de garante. Se entiende que todos los peligros, todos los daños ambientales, y en términos generales el delito ambiental ya en figura penal es un delito de peligro, de modo que el funcionario que controla es el garante justamente de controlar, de evitar la contaminación y el daño a la salud, y responde por un delito de omisión. Entonces, no solamente a los efectos de capacitarlos para que tengan una actividad proactiva, sino además que sean conscientes de las responsabilidades que le pueden caber. Sí. Recordamos a los televidentes que estamos con la doctora Mariana Catalano, que trabaja en la Justicia Federal, y está con nosotros también la doctora Carlos Martínez, quien hasta hace poco tiempo fue ministro de la Corte de Justicia Sí. de la provincia. ¿Cómo fue su experiencia, no es cierto, que puede rescatar hoy en día, ¿no es así? Los momentos fáciles, no fáciles, los momentos en que uno puede disfrutarlo realmente, el transcurso diario, y también los momentos en contraposición, los momentos difíciles, en los que toda tarea, ¿no es cierto?, de esa envergadura debe seguramente sopesar. Bueno, mire, yo supe estar anteriormente en la justicia precisamente cuando eran las cámaras laborales de instancia única, en la época del gobierno del doctor Ragone. Después vino toda la época del proceso, y ahora cuando ingresé a la Corte yo venía del ejercicio profesional. Fue una cosa para mí impactante, porque por empezar debe ser la aspiración o el deseo de un abogado de culminar su carrera en ello. Pero como una anécdota graciosa, yo lo he comentado muchas veces, como he sido la primera mujer en ingresar a la Corte, hasta no había baño para mujeres, ¿no? Pero esto era a título anecdótico muy gracioso. Y también de que en las primeras reuniones de la Corte era muy gracioso, porque los jueces de Corte, además que ya llevaban muchos años, me veían como si yo fuera la secretaria de la Corte, ¿no? Típico, hasta que les costó asumir que era una parte. No les costó mucho tiempo, por supuesto, porque enseguida se dieron cuenta. Se hizo notar. Sí, pero ¿cómo nos lleva el que así se hizo siempre, el que estaban acostumbrados a que sea una señorita, una señora, las secretarias, ¿no? Pero después yo tuve muy buena relación con los otros jueces, y yo creo que la Corte tiene también muchas otras tareas, aparte de dictar los fallos que les corresponde hacer como tarea primordial, pero se trabajó mucho con la Escuela de la Magistratura, y yo trabajé mucho con la Escuela de la Magistratura, y estuve también desde el primer consejo en el tema de selección de jueces. Y fueron estos temas, los temas ambientales, los más conflictivos que tuvimos en la Corte, los temas indígenas también, los más duros, y donde incluso hubo algunos votos en disidencia mía, pero que eso no quebrajó la relación entre, y eso es lo que a mí me interesa rescatar de los cuerpos colegiados, que las relaciones, por más que tuviéramos visiones diferentes del derecho, pudiera mantenerse los cuerpos colegiados, porque por último son la garantía, y los ciudadanos la ve a la justicia como el último lugar donde recurrir, y lamentablemente muchas veces como el primer lugar, porque con el tema de violencia yo lo veo, ¿no? Cuando se ha cansado de ir a la policía, la mujer, cuando se ha cansado de ir a otros lugares y no recibe respuesta, la justicia es como el lugar donde ellos
sienten que pueden llegar a tener una respuesta, ¿no? Entonces son los temas esos sociales lo que más preocupa hoy en día en la justicia, pero yo creo que en la justicia en general, porque antes estábamos acostumbrados y no sé, ustedes son muy jóvenes, pero a la controversia individual de uno con uno, ¿no? Uno que reclamaba y otro que era, y ahí había un conflicto que había que resolver. Ahora hay muchos conflictos con estos del derecho del consumidor y demás. Ustedes se acuerdan con las tarifas del teléfono, con los reclamos de la luz, del gas, y bueno, que ya hay muchos, son muchos los que reclaman estos conflictos colectivos, y entonces se vuelve más compleja la justicia, cada vez se ha ido haciendo más compleja y más difícil, y requiere mucho estudio, pero no un estudio de encerrarse en el escritorio. Yo pienso que el juez tiene que conocer la sociedad para la cual va a dictar su fallo. Esto, la justicia no debe La Corte encerrarse. Suprema de Justicia de la Nación, yo creo, de su nueva conformación, siempre buscó, Esto intentó, ha venido con el uso de las diciendo. tecnologías, que inclusive a partir del, recordamos a los letrados, que el 19 de mayo tienen que contener en los juzgados federales obligatoriamente el domicilio Exactamente, electrónico. en eso estamos, sí, porque yo soy Sí. secretaria a cargo de gestión también en la Cámara Federal. Muchos abogados no saben Sí, eso. sí, curiosamente. es decir, Bueno. ya no se litiga más con el domicilio constituido, no es domicilio legal, sino es domicilio electrónico, independientemente del domicilio real, ¿sí? En términos generales se allornaron los abogados, están constituyéndolo, no obstante se está en estudio un poco qué es lo que ocurre en el ámbito penal, porque se entiende que en el ámbito penal el imputado tiene que haber una notificación real en el domicilio, y es distinto cuando está en juego la libertad de las personas. No obstante, en el ámbito no penal está funcionando muy bien, se están inscribiendo y están haciendo todo el procedimiento los abogados. Bueno, hasta el 19 de mayo, recordamos entonces. Sí. Los matriculados en el orden federal. Exactamente. En un primer momento la Corte lo implementó solamente para los recursos extraordinarios. Ahora todo, tanto en primera instancia como en Cámara, todo es domicilio constituido, que en realidad es un trámite sencillo que lo pueden averiguar en la Cámara Federal en la mesa de entrada y le contamos cómo hacerlo. La justicia se va ayornando, es decir, Pedro, en los medios tecnológicos, la reforma del Código Penal que tratamos en este programa, también la reforma del Código Civil. No hay muchos tratamientos respecto a la reforma de los códigos procesales de fondo, que viene desde el siglo XIX. No, pero acá en Salta sí hubo una reforma, pero no cambió mucho en la realidad desde mi punto de vista, ¿no? En la No, realidad radicalmente. todavía están En el punto de vista penal, pues, tropezando bastante. Sí, pero bueno, es convención. nuevo. Es nuevo. Es nuevo, y yo digo, estos nuevos, tiene que acostumbrarse tanto el funcionario, el litigante, como que está desempeñando en la justicia, tanto el fiscal, el secretario, el juez, a la nueva función, ¿no? Y a veces cuesta hacer funcionar de nuevo el engranaje, porque además de la preparación personal se necesitan nuevos espacios, nuevas tecnologías, y esto es muy, muy amplio, ¿no? Doctora, donde todavía se debe una reforma interesante es en el laboral. Sí, hubo una iniciativa del Ministerio de Justicia que de hace 5 años, pero realmente no hubo coincidencia desde el punto de vista de abogado litigante, porque no podíamos partir de una estadística, no había un estudio previo, porque no hay una estadística, ni hay números como para decir cuáles podrían ser las mejores reformas, ¿no? Sí. Del Colegio de Abogados se ha planteado algunas, de tratar de acortar los tiempos en las audiencias y mantener las audiencias de pruebas orales, digamos, que benefician en mucho, y la celeridad de las causas. Pero principalmente quería preguntarle, se ha hablado muchas veces de modificar la Constitución de la provincia con respecto a la estabilidad en el cargo de los ministros de la Corte. Sí. ¿Cómo es su punto de vista? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es necesario esto? ¿Qué beneficio trae Mire, en concreto al ciudadano? A mí me solían hacer mucho esta pregunta mientras estaba en la justicia, y yo les respondía: yo juré por esta Constitución y me tengo que regir por ella, y no estoy para hacerle las interpretaciones que podrían ser consideradas por el ciudadano como interesadas. Claro, pero parcial. ahora digo, ya liberada de esa función, digamos, y con más libertad. Yo tengo un amigo que era juez y dice que qué alegría que tengo ahora de poder decir que soy peronista, ¿no? Pero
Pero yo creo que realmente es muy importante el tema de la estabilidad del ministro de Cortes. De hecho, es muy, muy importante. Es la única provincia que, exactamente, que tiene yo soy este sistema, ¿no? profesora de Derecho Público Provincial y Municipal y estudiamos todas las 23 constituciones de Argentina y no hay una constitución que haya mantenido esto. ¿Qué Así beneficio bueno, en concreto veremos, tiene el ciudadano si se logra terminar? Perdón. Te pido perdón, Sí. Pedro, pero vamos a hacer un corte porque nos están esperando desde la Comisión de Cultura. Pero le quiero agradecer, doctora, muchísimas gracias por En otra presentarse. oportunidad podemos hablar Seguimos de independencia. Mantenemos 2 minutos en el aire y preguntarle esto, ¿qué beneficio en concreto tiene el ciudadano, más allá de una discusión técnica, jurídica que pueda tener un abogado, ¿no?, con respecto a la Constitución e interpretación de la misma? Pero ¿qué beneficio en concreto tiene el ciudadano si logramos que los ministros de la Corte queden en su cargo de forma permanente? Yo creo que la certeza de la independencia judicial. Que yo creo que la independencia judicial no es algo solamente teórico, sino que lo tiene que vivir cada uno. Y de alguna manera, cuando se ven los nombramientos de los jueces, sobre todo de las Cortes, que no están sujetas al Consejo de la Magistratura, a los vaivenes políticos, eso le crea inseguridad al ciudadano. Bueno, doctora, Muchas disculpe, gracias, pero el tiempo doctora. es tirano. Le agradecemos muchísimo. No vamos a hacer un corte, sino que nos Gracias vamos a a ustedes. despedir, Pedro. Le agradecemos muchísimo. Mandamos saludos a Gonzalo, esperamos contar con él en el próximo programa. Y bueno, recuerden, viernes 3 de la tarde por Somos Salta, cuarto intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde.